Borges era la persona más accesible del mundo. Vos llamabas a la casa y levantaba él el teléfono, no había intermediario. Lo sé porque lo llamé muchísimas veces. Bueno, van a la Biblioteca Nacional, año 60, y a hacer una entrevista a Borges. Entonces hablan, era la época de que acá era una influencia enorme de Sartre y Simone de Beauvoir y el existencialismo francés. Abelardo era muy sartreano, lo había leído a Sartre como toda su generación, ¿no? Y en un momento le pregunta a Borges, Borges, ¿qué opina? ¿Qué piensa usted de Sartre? Y magistralmente Borges le dice, bueno, caramba, no suelo pensar en Sartre, ¿viste? Usó el verbo pensar, genial. Dijo, bueno, no, habitualmente no, evadió la respuesta, no suelo pensar en Sartre. Esa noche, Abelardo, después de la reunión, nos quedamos solos, Borges, Abelardo, Esther y yo, a cenar, que nos invitó porque se fue la gente. Imagínate que lo teníamos a Borges en la mesa, sentado. Sí, ponelo por allá. Ahí está, si estás más cómoda. Estábamos charlando hasta por los codos. Borges no se quería ir, era la 1 de la madrugada. Y de pronto Abelardo me dice, me voy a comprar cigarrillos. Bajó y cuando se baja, Borges me dice, este muchacho, ¿de dónde es que tiene ese tono? Abelardo guardó mucho el tono sanpedrino, ¿no? Sin la S. Dice, ¿es de Mendoza? No, le digo, Borges, es de San Pedro, acá de la provincia de Buenos Aires. Ay, San Pedro, dice, por ahí andaba Hormiga Negra, que era un bandido rural que andaba por esa zona, claro, pero en 1850. Sí. Entonces cuando Abelardo sube, que estaba hacia una distancia, que sube la escalera, y él escucha, lo enfoca así porque no veía nada, y le dice, dígame, usted que es de San Pedro, ¿qué opina de Hormiga Negra? Entonces Abelardo le dice, mire Borges, le voy a contestar como hace 25 años me contestó usted, no suelo pensar en Hormiga Negra. Igual. Y a Borges le dio una gracia total y le dijo, ¿cuándo le contesté eso? Entonces él le recordó esa entrevista. Esa noche fue extraordinaria. Pero yo lo acompañé a Borges al taxi, había venido solo. Pero Borges en tu vida ya había estado. Ya había estado porque me inscribí en literatura inglesa y era el profesor. Es decir, me inscribí porque Borges era el profesor de literatura inglesa. ¿Tuviste el privilegio? El privilegio increíble. ¿Y tuviste que rendir examen con él? Tuve que rendir examen así como estábamos vos y yo. A mí la solapa del saco me hacía así, boom, boom. Digo que estaba tremendo. ¿Te fue bien? 22 años, sí, distinguido. Pero no porque yo fuera una genia, es que no aplazaba a nadie Borges. Borges te decía, por ejemplo, sacaba el reloj de tapa, ¿viste esos relojes antiguos? Lo miraba así y lo ponía ahí arriba, entonces decía, bueno, empiece, ¿viste? No te miraba así, allá no miraba nada. Entonces al rato que vos estabas tartamudeando, tratando de decir algo lógico, decía, bueno, espere, a ver, y miraba el reloj acá, ¿viste? Lo volví a dejar, decía, bueno, van 5 minutos, dice, ¿qué le parece? ¿Para cuánto estará su examen? ¿Para un 8, un 9? Usted va bien, va muy bien, ¿viste? Te alentaba. Y vos estabas petrificado, yo ni siquiera atinaba a reírme ni nada. Me dice, no, un 9, distinguido, está muy bien, vaya. Muy bien. Y salía rígido, ¿viste? De ahí. ¿Tuviste algún otro, bueno, difícil compararlo con Borges quizá, pero en aquella época, algún otro profesor? No, profesor, sí, lo tuve a Enrique Pesoni, que fue un genio, pero que voló enseguida, ya te digo, los grandes profesores se fueron de la facultad, yo tuve que hacer una facultad realmente, en un sentido me benefició, porque era una facultad
que militarmente pensaba que todo lo nuevo, todo lo latinoamericano era peligroso. Entonces te daba toda Edad Media, todo latín, todo griego. Yo soy una experta en Edad Media, pero no lo hubiera hecho si no me lo hubiera dado la facultad. Así que por un lado, esa facultad. No, yo conocí escritores, tuve la fortuna de conocerlo mucho, a Sábato, a Borges desde ya, mucho a Cortázar, que estuvo en mi casa, no en esta, en la otra. Bueno, y después todos los escritores, a Piglia desde ya, a Ricardo, bueno, cantidad de gente, el que digas, he tenido un contacto, estoy en contacto permanente con escritores. ¿Tuviste a Cortázar en tu casa? Tuve a Cortázar en mi casa. ¿Me podés contar algo de...? Sí, puedes. Siempre en referencia a Abelardo, porque obviamente yo era muy joven para haberlo podido conocer a Cortázar, tenía 23, 24 años, 24. Pasó que Abelardo en esa época, cuando lo fue a visitar a Borges, que era un tipo realmente de una precocidad increíble, cae acá Las Armas Secretas. Nadie sabía quién era Cortázar en el 59, nadie. Se había ido en el 51 Cortázar, 9 años después, 8, nadie lo conocía. No se conocía, nadie lo leía. Abelardo lee ese libro, se queda con la boca abierta y escribe una crítica fenomenal sobre Las Armas Secretas, el libro de cuentos de Cortázar. Da la casualidad que Cortázar en ese momento estaba en la Argentina y estaba tomando el barco para volverse a Francia. Y cuando lo va a despedir un amigo de Cortázar, le lleva la revista que se llamaba El Grillo de Papel, sí, y le dice, mirá, salió una nota sobre las armas secretas, tenés que leerla. Cortázar la lee en el barco, a punto de zarpar, y pide una máquina de escribir, creo que al capitán, y le escribe una carta a Abelardo, pensando que era un tipo más grande en realidad, porque Cortázar le llevaba 25 años. El amigo se la manda a Abelardo y empiezan un ida y vuelta de cartas a Francia. En el 72 estábamos durmiendo con Abelardo en su casa y a las 9 de la mañana, no éramos muy tempraneros porque éramos muy noctámbulos en esa época, suena el teléfono. Y Abelardo levanta y dice hola, y medio dormido, y dice, ¿Castillo? Sí, dice Abelardo, le habla Julio Cortázar. Y Abelardo le dice, no me diga, porque pensó que eran amigos de él de San Pedro que le estaban haciendo una broma, que se hacían pasar por Cortázar. Entonces Cortázar le dice, pero hablo con la casa de Abelardo Castillo, y tenía ese defecto que hacía la... Y Abelardo dijo, no son tan perfectos estos bárbaros, viste, para hacerme un chiste tan perfecto. Y entonces se quedó helado. Le dijo, perdone, Cortázar, estaba durmiendo con mi novia. Y Cortázar le dice, no hay nada más lindo que dormir con la novia. Entonces le dijo que bueno, que quería venir a casa a conocerlo, porque nunca se habían visto. Y pasó una cosa mágica, que nunca me voy a cansar de contarla. Llega Cortázar a casa, a una reunión con la gente de la revista, llegó antes, y Abelardo puso la radio para que hubiera música, digamos. Ustedes deben saber que era fanático del jazz, tocaba el saxo, la trompeta tocaba Cortázar. Y tiene un cuento que se llama El Perseguidor, que es sobre Charlie Parker, sobre un famosísimo músico de jazz, que dice ACHP, que está en El Perseguidor, que está justamente en Las Armas Secretas. Y Abelardo en la crítica había descubierto que CHP era Charlie Parker, porque en el cuento se llama de otra manera, es sobre Charlie Parker, pero no se llama así, se llama Jimmy Carter. Así que entra Cortázar, yo lo saludo desde abajo, me quedo atónita, un tipo inmenso, divino, una barba negra, unos ojos súper cálidos, un pelo negro así tremendo. Me acuerdo que la primera cosa rara, yo tengo que pensar que este hombre tiene la edad de mi padre, ¿viste? La edad de papá. Era un tipo que parecía 20, 30 años más joven. Y cuando, bueno, nos saluda a los dos, muy cordial, era tremendamente amable. Cuando entra al escritorio, Charlie Parker, suena. Entonces él me mira y me dice, muchas gracias, Charlie Parker. Y yo que ni idea tenía de jazz ni nada, yo dije, bueno, no. Y Abelardo dice, no, pero no es un disco. No es que pusimos el disco en la radio, de pronto entra Cortázar como por esa puerta y se empieza a sonar Charlie Parker.
Y dijo, no se preocupen, estas cosas me pasan todo el tiempo. Y le pasaban. Tenía como un halo de magia que yo ahí es como que aprendí una cosa que después me ha pasado a mí. Es que la literatura ejerce un tipo de acción sobre la realidad que Borges llama las magias parciales de la literatura, ¿no? Te pasan cosas. Te pasan cosas. Bueno, para ir ya cerrando este momento de... Wow. A ver. De sorpresas, que nos permiten recorrer un poco tu historia, que es maravillosa. Wow. El último. No, tremendo, ya sé. Chicos, bueno, han hecho un trabajo. Wow, no. Bueno. Tremendo. Me voy a tomar otro traguito de agua, sí, porque si no, no voy a poder. A ver si nos contás. Difícil contar, ¿Qué significa eso que tenés en tus manos? Bueno, este diario es el tomo 2 del diario de Abelardo, que llevó desde los 18 años hasta su muerte, y que él paró en el 2006, o sea, para la edición, pero que lo siguió hasta un mes antes de su muerte. La última anotación de su diario es una partida de ajedrez, el 28 de marzo del 2017, cuando cumplió 82 años. Bueno, el primer tomo salió en el 2014 y la editorial le venía pidiendo que terminara este segundo tomo. Este corresponde al diario escrito en la computadora. Por eso Abelardo puso esta máquina de escribir insólita, que parece un repollo, que es la máquina de escribir de Nietzsche, porque le parecía que una computadora era una cosa muy tonta para una tapa. Esta tapa la eligió él realmente. Bueno, ocurrió que en pleno Abelardo había terminado de corregir la escritura de su propia escritura del diario, felizmente, y murió en mayo del 2017. Y esto quedó inconcluso. Le faltaba muchísimo. Estaba menos mal que yo trabajé con él codo a codo, como habíamos hecho millones de veces en la vida. O sea, él empieza a escribir los diarios a los 18 años en San Pedro. Después se viene a Buenos Aires. Esos todos manuscritos. Cuando en el 92 una queridísima amiga nuestra nos regala la primera computadora, él empieza no se iba a acostumbrar, pensó, porque él le daba las teclas de una manera enérgica con la computadora, y dijo, para ver si me acostumbro voy a empezar a pasar mis cuadernos manuscritos. Entonces, este diario, que es del 92, cuando él ya tiene la computadora, es el diario que él va escribiendo directamente en la computadora, y simultáneamente en otro archivo paralelo va pasando sus diarios de cuando él tenía 18, 19. Y es gracioso porque hace juicio sobre sí mismo, ¿entendés? Dice, qué petulante, claro, que era, qué pedante, mira lo que era yo, mira cuando lo conocía Sábato, entonces hay comentarios del hombre maduro sobre el adolescente que fue. Eso es muy lindo. Y bueno, ya lo apuraban en la editorial para entregarlo, y dijo, este verano me pongo para entregarlo en abril. Así que fue un verano, el 2016-2017, que me puse a ayudarlo con todo. Claro. Siempre nos hemos ayudado, y sobre todo Abelardo al final, que padecía muchísimo los dolores de cintura, ¿no? Que es de espalda, típico de... Yo digo, tenés 60 años de máquina de escribir en la espalda, ¿viste? Así que estábamos trabajando, yo llevaba como una bitácora del diario, lo que él me iba diciendo, acordate que esto está en tal lado, quiero ponerte tal poema de Baudelaire, acordate que esto está en la biblioteca, yo sabía toda su biblioteca, dónde estaban las cosas, las iba a buscar, las traía. Cuando él se cansaba, se sentaba en el sillón y yo me sentaba en la máquina. Y bueno, y entonces llegó al final de ver todas las entradas. Las entradas de un diario es la fecha, 20 de abril del 95, hoy tal cosa. Esa es todas las entradas, o sea, su propia escritura del día a día la revisó toda. Lo que no alcanzó a revisar es lo otro que lleva el diario, que son reportajes, notas, ensayos,
de todo tipo que van después de cada año. Por ejemplo, para darte un ejemplo, año 2004, Abelardo cuenta que le pidieron que abra la Feria del Libro y está anotando cosas para el discurso inaugural de la Feria del Libro. Entonces, después de ese año aparece el discurso que él dio en la Feria del Libro, completo. Cuando lo estabas terminando, buscando esto que no había podido completar, ¿qué encontraste algo o qué es lo que más te sorprendió que no sabías a lo mejor o que no recordabas? No, desde ya yo no conocía el diario al detalle, es decir, toda la vida Abelardo me fue leyendo cosas, yo también le he leído de mis diarios cosas, pero no todo, no todo. Me sorprendieron cosas muy personales y no sé, qué sé yo, cuando muere papá, que yo estaba muy triste naturalmente con mi hermana. Mi papá murió de una enfermedad tremenda que es ELA, una esclerosis lateral amiotrófica. Fue un año dificilísimo para nosotras tres, mi mamá y mi hermana y yo. Y bueno, y Abelardo anota que me ve tan mal, que eso fue un shock, lo cuento, es una cosa muy personal, que le ha hecho pensar a él qué me pasaría si me quedara sola, ¿no? Entonces, que no tengo defensas contra la realidad, dice él en ese fragmento, así que eso me... Y después cosas que realmente me han hecho reír muchísimo, porque era un hombre de un humor, que eso fue lo que más central en nuestra pareja, ¿viste? Nos hemos reído de nosotros mismos a morir, bailábamos música clásica, por ejemplo, que era desopilante, o qué sé yo, juegos que teníamos de quién sería personaje yo, de quién sería, pero cosas grotescas que era un tipo que ha hecho reír a todo el mundo. Y ahora recordando a Abelardo, juntos, bueno, además de la literatura, ¿qué otra cosa podemos traer que hayan compartido, que hayan hecho por otros? Bueno, mucho. No sé si es una cosa que a Abelardo le gustaría decir porque era muy reservado en esto y yo sigo su escuela. O sea, si haces algo, lo haces. No es para decirlo. Y en un programa que lo va a ver mucha gente. La ideología es muy básica, ¿viste? Sí. Si pasás por este mundo y no hiciste nada por los demás, viviste equivocado. Es decir, la ética o lo que yo me atengo es pasar haciendo el menor daño posible consciente, ni a los hombres ni a la naturaleza. O sea, porque soy una ecologista natural desde el nacimiento y una defensora de los animales un poco frenética y bastante chiflada. Te voy a decir, mis amigos lo conocen, mi hermana y mi mamá también. Pero bueno, no, en los años después de la crisis del 2001, el 2004... empezó a pedir acá una familia, había una nenita chiquitita de 5 años que empezó a pedir acá en la esquina y nos tocaba timbre, y venía, empezó a venir y venía, y empezó a venir a tomar la leche. Yo la conocía la madre, la chiquita era de una inteligencia notable, la voy a mencionar, Anabela. Y bueno, pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, ya era como del barrio, no eran de acá. El papá cartonero, el padrastro, y volvían a su lugar y demás. Bueno, a los 9 años desapareció. Años después, nosotros afligidísimos, pensamos que era una nena que tenía el destino trazado en la frente, digamos, escrito. Y años después, 5 años después, tocan el timbre, Anabela. Le digo a Abelardo, me fui a buscar corriendo al escritorio, le digo, es Anabela. Bajo y era Anabela con un bebé de 16 años, con un chico de 16 años y un bebé de 1 año y medio. No, 1 año y 8 meses. Así que subieron, yo estaba un poco choqueada. Yo creí que era un hermanito que tenía, porque así lo solía tener. Bueno, el hecho es que vivían en Florencio Varela, en un lugar que se llama Ceballos, a 3 estaciones, en un lugar inhumano, pero no solo ellos. Por eso yo tengo mis furias particulares con los gobiernos de los últimos 13 años, no solo de los últimos 3 o 4, ¿no? Bueno, vimos dónde vivía, fui
me enteré. Y un día le dije a Abelardo, ¿qué te parece? Yo me quiero comprometer con estos chicos. Que no es decir, a ver, el compromiso, ¿cuál es a mi criterio? No es, le alcanzas, eso también está bien, ¿viste? Le alcanzas un bolso con ropa a alguien, lo ayudás. Esto iba más allá, porque vos veías 2 vidas a la deriva. Escúchame, 16 años, un hijo de 1 año y 8 meses. Cuando vi dónde vivían y, bueno, empezamos por, bueno, te la hago simple, compramos una casita prefabricada, después compramos un terrenito, lo sacamos, lo pusimos. Él consiguió trabajo en lo de una prima mía, muy generoso, el marido, Robbie, que está en Florencio Varela, está en Blanco, están trabajando, tienen 21 años, tienen 3 chicos. La verdad. Pero que qué los recuerdo adoro. que tendrían de ustedes, porque ella... No recuerdo, el nos lugar vemos. donde vino a Ahora pedir la ayuda próxima era- vez vienen el más chiquito se llama Dante Javier Abelardo. Digo, bueno, pero que no le digan Abelardo porque no es muy de moda. No, y me ayudó mucho Holly, Josefina, mi sobrina. Estamos sentados, también digo, hablando de Abelardo, frente a una mesa con un juego de ajedrez. Sí. ¿Jugás al ajedrez? No, pero me he divertido muchísimo a costillas de Abelardo y he tenido que pasarme noches enteras en el Club de Ajedrez de San Pedro esperando que terminara un torneo y me he llevado libros y cuando vos creías a las 2 de la mañana que habían terminado escuchaba los ruidos de las piezas que se volvían a poner. Y ¿Intentó enseñarte? Sí, yo quería que me enseñara. Sí, teníamos un trato, yo le enseñaba griego y él me enseñaba. Y yo le pedí, pero con Abelardo era ¿Le muy enseñaste? difícil. ¿Aprendió? No, porque él quería aprender, que como no había ido a la universidad, le fascinaban estas materias, viste, muy extrañas. Y él quería, entonces yo empiezo alfa, beta, gamma, y él me dice, ¿esto cómo se pronuncia? Psi. Y me dice, ¿cómo se sabe que se pronunciaba psi? Y digo, porque así pronunciaban los griegos antiguos. Y él me dice, ¿y quién escuchó alguna vez a un griego antiguo? Entonces se acabaron. Hasta ahí llegaron. Una sola clase duró. Y después yo le decía que quería aprender. Me enseñó, sí, pero imagínate que no. Era un tipo que tenía nivel maestro internacional, al que jugó. Y en un momento de su vida tuvo que elegir el ajedrez o la literatura, porque estuvo muy cerca de dedicarse al ajedrez. Tengo muchísimas más preguntas. No, Necesitamos, pero ya me parece necesitamos otro día más. Un rato más largo. La verdad que siento que tenés una vida en que has dado en el sentido desde la escritura, desde el corazón. Sí, me parece que a veces a los grandes les cuesta mostrar, eso un poco, y nosotros tratamos de ayudar, o por lo menos yo trato de ayudar a que eso que descubrí en vos, el ver, como te decía, tratar de ver el alma y que conocer y compartirla con el resto para que puedan... Bueno, espero, es tan difícil hablar de uno. Mira, yo he hablado hasta por los codos, pero te aseguro que aprendí a hacerlo, porque si yo les pongo un micrófono y te digo hablar de tu vida, es un aprendizaje, no es fácil. Y yo tuve que hacerme durante mucho tiempo bastante violencia para hablar de mí, porque soy una persona muy privada, no lo parece, como te imaginarás, pero estoy encantada, sobre todo para Junín, la patria chica del escritor. Así es, seguir leyéndote, compartiendo obviamente esta última obra, ¿no? Los diarios, me parece que esa obra compartida nos va a decir también mucho de... Muchísimo. Yo creo que el que lee este libro, para terminar, conoce realmente a Abelardo y nos conoce, porque yo estoy en el libro tan presente como él. Bueno, te agradezco y gracias. ojalá tengamos una segunda oportunidad para ahondar un poco más en toda la obra que han escrito, sobre todo más la de Juventud, que no hablamos ahí de las revistas y un poco del... Ya veremos una segunda vuelta. Seguro, me Muchísimas quedé gracias. con ganas de seguir preguntando. Gracias Silvia por recibirnos en tu casa. Gracias a vos.